No es el hola lo que importa, sino el vacío que lo precede. Ese instante en el que sus labios se abren apenas y el aire queda atrapado, como si temiera que la palabra misma la delatara. El saludo aparentemente trivial se convierte en un espejo roto donde su deseo escondido se refleja sin permiso. Tú crees que solo fue una bienvenida, pero en realidad presenciaste un temblor disfrazado de cortesía. Hay mujeres que aprenden a vestir la ausencia de caricias con narraciones, con sonrisas rápidas, con gestos que parecen ensayados. No es casualidad, en cada saludo es una rendija por donde se escapa la verdad que su cuerpo ya no puede sostener. Lo que parece cotidiano es, en el fondo, un campo de batalla silencioso entre la necesidad y el orgullo. Míralo bien, ese instante mínimo carga siglos de represión, noches donde el cuerpo se hizo piedra, madrugadas en que el silencio pesaba más que el sueño. Cuando finalmente te mira, no es a ti exactamente a quien saluda, sino a la sombra de todo lo que ha callado. El saludo se convierte en máscara, pero también en confesión. Lo banal, un hola, un gesto, una mirada, se transforma en símbolo. En la superficie es apenas una cortesía. En el subsuelo, un grito sofocado. Tú no escuchas la palabra, escuchas la grieta, ¿no? Y en esa grieta se abre el portal a comprender que el deseo reprimido no aparece como explosión inmediata, sino como pequeños desajustes, detalles microscópicos que brillan solo a los ojos del que sabe mirar. Ese es el umbral donde empieza la revelación. En cuando el silencio se convierte en un peso insoportable, ella no se limita a pronunciar un simple hola. En lugar de ese gesto directo y vulnerable, se refugia en historias que parecen no tener importancia alguna. Te habla del supermercado, de la fila interminable en el banco, de un vecino que olvidó cerrar su puerta, pero lo que parece trivialidad es, en realidad, un muro levantado con palabras apresuradas. Son ladrillos de aire con los que intenta tapar el temblor que la recorre, como si la narración fuese un abrigo improvisado contra la intemperie de su propia desnudez interior. Tú la escuchas y piensas que está distraída, pero en cada frase hay una huida, una fuga desesperada de aquello que su corazón no se atreve a entregar. En ese instante inicial, la narración que despliega frente a ti no es un regalo de confianza, sino un humo denso con el que intenta velar lo evidente. Habla de nimiedades porque lo esencial la aterra. Inventa palabras para cubrir el hueco ardiente que deja la ausencia prolongada de caricias. Cada sílaba es un escudo, un intento de empujar hacia un costado la vibración que amenaza con delatarla. Lo curioso es que cuanto más habla, más se traiciona, porque ese río de palabras improvisadas revela justamente lo que quería ocultar. La incomodidad de un deseo que no sabe dónde apoyarse. La incomodidad de sentir demasiado en un saludo demasiado breve. En el relato banal, se convierte así en un puente torcido. No lo construye para conducirte a la anécdota, sino para salvarse a sí misma del vértigo del contacto. Es como si dijera, no me mires aún, escucha esta historia primero. Y con ello gana segundos de aire, segundos donde puede enmascarar el temblor que la atraviesa. Tú, si estás atento, percibes que cada palabra no busca explicación, sino oxígeno. La historia de la tienda, del autobús, del clima, se convierte en una cortina que le permite habitar el instante, sin quemarse en él. Detrás de cada detalle irrelevante palpita un pulso más fuerte que cualquier argumento. El latido que asoma bajo las frases rápidas es como un tambor oculto en un cuarto oscuro. Golpea, sin ritmo aparente, pero sostiene toda la escena. No es la historia lo que te entrega, es el temblor mismo disfrazado de narración. Y en ese disfraz hay más confesión de la que ella imagina. Es un modo inconsciente de decir, estoy vulnerable, pero no quiero que lo sepas todavía, así. La carencia acumulada se traduce en torrentes de palabras que no buscan ser comprendidas ni recordadas. Son como una válvula de escape que se abre para no explotar en medio del silencio. Y mientras ella habla, quizá demasiado, quizá con una urgencia que no corresponde a lo que cuenta, ya estás dentro de su confesión disfrazada. En cada frase que lanza para protegerse termina revelando a tus ojos que lo que calla pesa mucho más que lo que dice. Esa es la paradoja del saludo. En cuanto más historias inventa, más desnuda queda su alma frente a ti. Ahí hay saludos que parecen fríos, educados hasta la exageración, como si fueran fórmulas recitadas en un ritual aprendido de memoria. Ella no sonríe con espontaneidad, sino con un cálculo invisible. No dice hola de manera ligera, sino que pronuncia ¿cómo estás?, con un tono impecablemente formal, sostenido por una mirada demasiado fija, demasiado larga para ser casual. Esa cortesía no es un gesto de elegancia, sino una muralla levantada con precisión quirúrgica. En esa polidez impecable se esconde el temblor de alguien que necesita controlar cada movimiento para que no se le escape la verdad, que quema por dentro,
El exceso de buenas maneras se convierte en una coraza invisible. No está siendo educada contigo, está protegiéndose de sí misma, porque la ausencia prolongada de contacto ha convertido cada saludo en una zona de peligro. Basta una palabra mal dicha, una sonrisa fuera de lugar, para que todo lo que reprime se desborde como río. Entonces recurre a la formalidad, como si el lenguaje de la cortesía pudiera domesticar el deseo, como si el protocolo tuviera la fuerza de aprisionar lo que su cuerpo implora en silencio. Esa amabilidad congelada es, en realidad, un teatro. El escenario es la vida cotidiana, pero la obra es otra es la representación meticulosa de un control que apenas se sostiene. Tú percibes esa quietud, ese respeto exagerado, esa calma artificial que se filtra en su voz, pero lo que late debajo es un miedo a que un simple hola cargue demasiado de electricidad, miedo a que los ojos digan lo que la boca intenta ocultar. La cortesía se vuelve así un disfraz de hierro, un uniforme que viste para no mostrarse desnuda. Sin embargo, ninguna armadura es perfecta. La pausa antes de responder, el brillo húmedo en los ojos, la tensión leve en los labios terminan revelando lo que la frase intenta negar. La polidez no elimina el temblor, lo encierra, lo contiene, lo sofoca, pero en esa represión misma lo hace más evidente. Es como si el saludo formal dijera estoy firme, mientras el cuerpo entero grita low control. La contradicción se convierte en un lenguaje paralelo que solo puede ser leído por quien sabe mirar más allá de la superficie en el fondo. La cortesía exagerada es un pacto secreto consigo misma, un modo de seguir perteneciendo al mundo de la apariencia, sin entregarse todavía al mundo de la carne. Es una forma de resistirse al derrumbe interior. Pero cada vez que la palabra educada roza tu oído, lo que verdaderamente se cuela no es la amabilidad, sino la confesión de una batalla, la de un deseo largamente negado que, disfrazado de protocolo, sigue golpeando las paredes de su silencio. A veces no hay palabras que alcancen, y entonces surge el cuerpo, como un delator silencioso. Ella te roza apenas el brazo al pasar, deja que sus dedos tropiecen con tu mano, en un gesto que parece casual, o se inclina demasiado cerca cuando no había necesidad de hacerlo. Ese contacto leve, que podría confundirse con accidente, es en realidad un estallido cuidadosamente camuflado. Lo que no se atreve a pronunciar en un saludo lo descarga en una chispa táctil que dura apenas un segundo, pero que contiene la densidad de noches enteras sin contacto. Ese rose no es azar, es la traducción más honesta de un deseo reprimido. La piel habla antes que la boca, y cuando lleva demasiado tiempo callando, busca grietas para manifestarse. Por eso un saludo se convierte en territorio peligroso. Basta un roce en la manga, una presión mínima en el hombro, para que el lenguaje entero del cuerpo se precipite como corriente eléctrica. El contacto se oculta bajo la excusa de lo cotidiano, pero en verdad es una confesión que arde. El gesto fugaz contiene una violencia secreta, porque está hecho para parecer nada y, al mismo tiempo, decirlo todo. Tú lo sientes en la carne. Es rose diminuto, no pasa inadvertido, queda como un eco que se repite después de segundos, como si la piel tuviera memoria propia. Ella lo sabe, aunque no lo admita. Su toque breve es un mensaje cifrado que viaja por debajo de la superficie de la conversación, y cuanto más breve es, más intenso resulta, porque no hay tiempo de acostumbrarse ni de racionalizarlo. A lo fascinante es que esos microgestos se ejecutan con una precisión instintiva. Ella sabe dónde tocar para que parezca accidental y al mismo tiempo inevitable. Ese roce es un puente invisible. No compromete demasiado, no exegnata, pero deja el veneno en la sangre. Es como una chispa que se enciende en medio de la penumbra, y que aunque dura un instante ilumina todo lo que estaba oculto. Y tú, si estás atento, descubres que ese accidente no fue casualidad, fue una rendija, por donde se escapó su deseo comprimido en el saludo. Entonces ya no es un simple protocolo. Social es un campo de pruebas, donde se mide la intensidad de un fuego oculto. El toque fugaz es la contraseña de un anhelo que lleva demasiado tiempo enterrado, un gesto mínimo que se convierte en un terremoto íntimo, porque lo importante no es cuánto duró el contacto, sino lo que dejó encendido en ti y en ella un recuerdo táctil que sigue ardiendo mucho después de que el saludo terminó. Hay momentos en que Lola no basta, porque la palabra simple contiene demasiado filo, demasiado riesgo de desbordarse. Entonces ella inventa preguntas que no tienen necesidad de respuesta. ¿Encontraste lugar para estacionar? ¿No estaba muy frío afuera? ¿Hiciste mucho tiempo en el tráfico? Interrogantes que parecen cortesía pero que en realidad son muletas, pequeñas pausas para sostener el peso insoportable del deseo que la amenaza desde dentro. Tú puedes contestar lo que quieras porque la respuesta no importa. Lo único que importa es el aire que le concede ese intervalo,
Esas preguntas son como piedras arrojadas al río para desviar la corriente. No buscan conocimiento, busquen tiempo, son su manera de detener el temblor que la invade en el instante del saludo. Su manera de rellenar el silencio que, de tan cargado, podría delatarla. La banalidad se convierte en salvavidas, Elas o BQ. Si deja demasiado espacio vacío entre los dos, su mirada podría hablar antes que su boca, y entonces prefiere arrojar frases triviales para cubrir la grieta en la superficie. Parecen modales, pero debajo late una ansiedad ancestral, porque cuando ha pasado demasiado tiempo sin intimidad, hasta un hola adquiere el peso de un secreto, hasta una pausa se siente como un abismo. Entonces, la pregunta tonta, esa que no tiene ninguna importancia, se convierte en un conjuro para apaciguar la tormenta. Es el intento desesperado de domesticar lo indomable, de vestir con palabras ligeras, lo que en el fondo es un incendio en cada pregunta. Sin sentido funciona como un candado, un cerrojo que se coloca en la puerta de lo no dit, pero esos cerrojos no detienen al intruso. Lo anuncia. Cuanto más banal es la pregunta, más evidente resulta el temblor que intenta ocultar. Esa frase trivial no habla de autos ni de clima, habla del miedo a que la voz le tiemble, a que la vulnerabilidad se desborde en medio de la aparente calma, y así, en el teatro de lo cotidiano, ella se refugia en un guión improvisado. Tú escuchas la banalidad, pero si prestas atención, percibes que cada palabra es un hilo de contención, un esfuerzo por mantener la máscara. Las preguntas vacías no son falta de interés, son la confesión más pura de que está al borde del desborde. Porque nadie busca llenar el aire con frases tan inútiles si no temiera lo que podría estallar en un silencio demasiado prolongado. Hay saludos que parecen desentonar con el ambiente, como si una chispa demasiado brillante hubiera estallado en medio de la penumbra. Entras a un café silencioso, cargado de murmullos suaves, y ella te recibe con un gesto amplio, con una sonrisa excesiva, con un tono de voz que se eleva como si hubiera esperado una fiesta. Esa energía no es simple alegría y sans disfraz, un exceso colocado para cubrir el temblor de la vulnerabilidad. El entusiasmo fuera de lugar es la cortina de humo, detrás de la cual esconde el incendio de una ausencia prolongada. En ese desborde no nace de la comodidad, sino de la tensión acumulada. Cuando la piel lleva demasiado tiempo en sequía, la mente aprende a exagerar, a sobreactuar, a dar más luz de la necesaria para no mostrar la grieta. Lo que parece una calidez espontánea es, en verdad, una defensa. El brillo externo compensa la sombra interna. El saludo desbordado es un mecanismo ancestral de supervivencia emocional. Ella te muestra lo que cree que puede controlar. Una risa, un gesto expansivo para que no mires donde realmente tiembla, que es en el silencio de sus ojos. Lo curioso es que esa energía fuera de lugar rara vez engaña por completo. Tú la percibes como un acorde falso en una canción conocida, una nota demasiado alta que no corresponde al compás. Esa risa que resuena más fuerte que el entorno, ese gesto demasiado amplio para el contexto, terminan revelando lo contrario de lo que pretendían ocultar. No ves seguridad, ves sobrecompensación. No ves alegría, ves un miedo encubierto con luces artificiales. El cuerpo lo sabe. Por eso, incluso mientras sonríe, sus manos traicionan el nerviosismo. Incluso mientras habla con entusiasmo, su mirada se desvía en momentos breves, como si buscara una salida. La energía desbordada es un refugio incómodo. Da la impresión de abundancia, pero está construida sobre un vacío. Ella no se ríe tanto porque esté feliz. Se ríe porque si no lo hace podría quebrarse en un silencio demasiado evidente Al final, lo que queda de ese saludo exagerado no es la risa, sino la contradicción. La intensidad fuera de lugar deja una huella en la sensación de que lo que parecía un exceso de vida no era más que un intento desesperado de tapar la falta. La energía desbordada, en lugar de ocultar, señala con precisión quirúrgica donde duele, donde arde, donde se revela la carencia. En ese contraste brutal entre el ambiente y su gesto se desnuda lo esencial, aunque el deseo reprimido siempre busca una salida. Aunque sea disfrazado de alegría estridente, hay saludos que no empiezan con palabras, sino con un silencio cargado de electricidad. Ella te mira, fija los ojos en los tuyos durante un segundo demasiado largo, y en ese lapso sin voz, se abre un abismo que dice mucho más que cualquier frase. No es indiferencia. Es todo lo contrario. Es el instante en que el deseo reprimido sube a la superficie y la paraliza. La boca podría decir hola, pero los ojos ya han gritado lo que no se atreve a pronunciar. Ese silencio no es vacío, es desbordamiento. Es como si toda la ausencia acumulada de meses se concentrara en un parpadeo que nunca llega. Lo que tú percibes como calma en realidad es un colapso interior, un momento en que la mente queda suspendida entre el impulso de lanzarse y el miedo de desmoronarse. Es lo que la psicología llamaría congelación, pero aquí no es un término.
Técnico es la carne misma resistiendo el peso de lo que se escapa. Lo inquietante es que esa pausa, en lugar de alejarte, te arrastra. El silencio previo a la palabra se convierte en un imán. Sientes que el tiempo se detiene, que el aire se densifica, que la mirada se clava en ti con una fuerza que no pertenece a lo cotidiano. El saludo, cuando al fin llega, parece diminuto, frente a la magnitud del silencio que lo precedió. Ella no lo planea, simplemente sucede. El cuerpo, cansado de tanto callar, se traiciona dejando que los ojos sostengan lo que la lengua no se atreve. Y en ese cruce de miradas, lo que debía ser un gesto trivial se transforma en una confesión brutal. Tú ya lo sabes, el hola que viene después es apenas una excusa, porque lo verdadero ya fue dicho sin palabras. En ese silencio prolongado es, en realidad, la grieta más honesta de todas. Ahí se revela sin máscaras, sin historias, sin protocolos, y lo que aparece en esa pausa no es indiferencia, sino deseo en estado puro, tan crudo, incómodo, inevitable. No siempre es la palabra la que la delata. A veces, es la contradicción entre lo que su voz dice y lo que su cuerpo grita en sordina. Te habla con calma, con un tono medido, como si nada pasara, pero sus dedos se enredan nerviosos entre sí. Te pregunta cosas triviales, pero sus pies golpean el suelo con un ritmo inquieto. Te sonríe como si todo estuviera bajo control, pero en la rigidez de su cuello se adivina un esfuerzo brutal. Por no quebrarse, el cuerpo se convierte en un mapa de fisuras. Cada parte revela un mensaje distinto. No, los labios pretenden calma, los ojos traicionan ansiedad, las manos buscan quietud, pero tiemblan en los bordes. El torso se inclina un poco más de lo necesario, como si la gravedad misma la empujara hacia ti. Es un lenguaje paralelo, un coro de contradicciones que gritan más fuerte que cualquier palabra cuando ha pasado demasiado tiempo sin contacto. El cuerpo se convierte en un campo de guerra. Ella lucha consigo misma, no. Una mitad quiere permanecer intacta, la otra mitad ya no soporta más el silencio. Por eso los gestos se quiebran, las posturas se tensan, los movimientos se tornan ambiguos. Tú sientes que algo en ella vibra fuera de compás, como un instrumento que desafina en medio de una orquesta. El saludo se vuelve entonces un espectáculo de fracturas, una sonrisa que dura un segundo más de lo normal, una respiración contenida, que estalla en un suspiro, un movimiento brusco disfrazado de casualidad. No hay armonía posible. Todo su cuerpo habla en lenguas contradictorias, y cada contradicción es un testimonio de que algo dentro de ella arde, sin poder expresarse. La paradoja es brutal. Cuanto más intenta mostrarse tranquila, más evidente se vuelve su tormenta. El saludo ya no es saludo, es un espejo roto, ¿no? Donde cada fragmento refleja una verdad distinta, y en medio de esas piezas inconexas, tú adviertes el núcleo incandescente que late bajo la superficie. La carencia transformada en tensión física. Hay saludos que no duran segundos, duran eternidades. Cuando ella te ve después de un largo vacío, el tiempo parece estirarse, volverse elástico, como si cada instante se multiplicara en 1000. Lo que para un espectador externo sería apenas un cruce de miradas y un hola, para ella es un ritual interminable donde cada detalle pesa con una gravedad insoportable. El deseo reprimido tiene el poder de alterar la percepción del tiempo. Un segundo de espera antes de pronunciar la palabra se siente como un minuto. El ros mínimo parece prolongarse hasta volverse recuerdo. La pausa entre pregunta y respuesta se convierte en un espacio donde caben todas las dudas y todos los miedos. Tú mismo lo percibes. El ambiente se vuelve lento, casi viscoso, como si todo se moviera bajo agua en ese tiempo alterado. No es casual, es el síntoma más claro de una mente saturada de anticipación. Cuando la intimidad ha estado ausente demasiado tiempo, cada gesto adquiere un peso desproporcionado. Ella siente que el saludo es un umbral, una frontera que puede derrumbarla, y por eso su reloj interno se detiene, alargando el instante para tener margen de control. Pero lo irónico es que, cuanto más lo estira, más evidente se vuelve la tensión. El saludo entonces deja de ser un instante se convierte en un pasaje. Es como cruzar un puente que parece no terminar nunca. Y en esa prolongación, todo lo que estaba reprimido encuentra espacio para insinuarse. La palabra tarda en llegar porque el deseo se interpone, porque el silencio pesa, porque la memoria de lo que falta se cuela en el presente, y al final, lo que queda no es la palabra que pronunció, sino la sensación de haber habitado una eternidad en pocos segundos. Ese es el verdadero efecto del deseo contenido en deformar el tiempo, obligarte a sentir que un simple saludo puede arrastrar el peso de años de silencios acumulados. Hay saludos en los que parece que no hay nada, en los que ella finge desinterés, como si apenas notara tu presencia. Baja la mirada, juega con el celular, murmura un saludo breve y seco. Podrías creer que la indiferencia es real, pero lo que sucede en verdad es más complejo. En esa frialdad no es ausencia de deseo, sino su forma más retorcida de manifestarse. Es el espejo invertido,
el gesto contrario a lo que siente, el disfraz que adopta cuando el fuego interior es demasiado intenso para exponerse en el desinterés fingido es un veneno dulce. Ella quiere parecer distante, segura, impermeable, pero en ese mismo fingimiento se delata la brevedad de su saludo. No fluye como calma, sino como tensión comprimida. Su mirada esquiva no es liviana. Es un peso insoportable que no puede sostener. Lo que aparenta control en realidad es un derrumbe contenido a la fuerza nesa. Indiferencia actúa como una máscara cruel. Ella cree que protege su vulnerabilidad. Pero tú, si observas con atención, percibes que la rigidez del gesto la traiciona, la forma en que cruza los brazos demasiado rápido, la brusquedad innecesaria con que termina la frase, la respiración que se corta en medio de la palabra. Todo eso habla más alto que su silencio calculado. La máscara no es impermeable, es transparente. Para quien sabe mirar en el saludo indiferente, no es un rechazo, es una confesión a la inversa. Es como un eco negativo de lo que realmente siente, como si la única manera de no entregarse fuera fingir. Pero esa negación no cancela el deseo, lo multiplica, lo concentra, lo convierte en sombra. Y en esa sombra, el desinterés se vuelve la evidencia más clara de que la tormenta sigue ardiendo. El espejo invertido no ofrece calma, ofrece contradicción. Y en esa contradicción, lo que debía ser ocultamiento se convierte en revelación. Porque cuando alguien necesita esforzarse tanto en fingir indiferencia, es porque ya perdió la batalla contra lo que intenta negar. Al final, todos los disfraces se desgastan. La historia trivial, la cortesía exagerada, el toque fugaz, la pregunta banal, la risa desbordada, el silencio prolongado, el cuerpo contradictorio, el tiempo distorsionado, la máscara del desinterés, todo conduce a un mismo punto, la certeza de que un simple saludo jamás es inocente. Es la grieta por donde se filtra lo reprimido. El umbral donde el deseo oculto se confiesa sin querer. En el clímax no es una palabra, ni un gesto, ni una pausa. Es la revelación de que en cada uno de esos saludos palpita una ausencia demasiado larga, un hambre demasiado honda. El saludo ya no es saludo. Es un campo de batalla entre lo que quiere mostrarse y lo que insiste en esconderse. Entre lo que el cuerpo traiciona y lo que la mente intenta controlar. Y es ahí donde descubres que lo devastador no es lo que dice, sino lo que calla. Que no fue la sonrisa amplia ni la pregunta tonta lo que habló, sino la grieta que abrió cada gesto. Lo brutal es comprender que lo que parecía un instante trivial cargaba el peso de toda una confesión silenciosa. Ese es el punto en que la percepción se transforma. Nunca más volverás a ver un hola como algo banal. Cada saludo se convierte en un mapa secreto, en un código cifrado donde se escriben las huellas invisibles del deseo reprimido. Lo cotidiano se transfigura en símbolo, y el gesto más mínimo se convierte en revelación absoluta. El clímax es la conciencia despierta. Darte cuenta de que no era la palabra sino el incendio detrás de ella. No era el saludo, era la ausencia que lo alimentaba. No era el gesto, era la grieta. Y esa comprensión, una vez alcanzada, ya no puede ser desechada. Y sin embargo, lo más inquietante no es lo que el saludo revela, sino lo que anuncia. Porque si en simple hola ya se esconde tanto, ¿qué sucede cuando el silencio se rompe por completo? ¿Qué ocurre cuando deja de disfrazar con historias, con risas, con cortesías, y permite que el deseo hable sin máscaras? Ese umbral todavía no lo has cruzado, pero su sombra ya se proyecta en ti. El saludo es apenas la primera grieta de una presa a punto de quebrarse. Lo que viste fue el borde, el temblor inicial. Lo que aún no viste es el río desatado. Es donde la tensión se convierte en vértigo, donde lo reprimido deja de ser sombra para transformarse en fuego abierto. Ese momento no pertenece al saludo, pertenece al después. ¿Queda claro? Entonces, que la atracción no comienza en la intimidad sino mucho antes, en el gesto aparentemente banal que la anuncia. Y queda también claro que si sabes leer esas señales, no solo escuchas un hola, escuchas la confesión de un cuerpo que pide, aunque la boca lo niega, pero la revelación completa exige paciencia. El saludo es prólogo, no clímax absoluto. El verdadero volcán todavía duerme bajo las apariencias, y despertará cuando ya no haya disfraces posibles. Lo que viste hasta ahora es apenas la superficie agrietada de un deseo más profundo. Por eso te digo, si este umbral ya te estremeció, espera lo que viene después. Porque cuando la máscara caiga del todo, lo que ahora apenas se insinúa se mostrará con una fuerza que puede cambiar tu manera de entender la atracción para siempre. Ese será el siguiente portal, y una vez que lo cruces, no habrá retorno.